Bienvenidos a la mesa temática Estado, Educación y Justicia Social, Endemias y Pandemia en América Latina. Es un gusto para mí estar coordinando esta mesa con tan importantes colegas de Argentina, Brasil, Chile y Perú, organizada por el Ministerio de Educación de la República Argentina, la Internacional de la Educación para América Latina y por Claxo. Un gusto además para alguien que tiene formación de posgrado en dos instituciones argentinas, en Flaxo, usufructuando una beca del propio Ministerio de Educación, y en la Universidad Nacional de Entre Ríos. En tiempos en los que la reflexión y las producciones de conocimientos nos reclaman atender los desafíos por los que estamos transitando, la pandemia concretamente nos coloca en el desafío de reelaborar mucho de lo que hacemos en educación como educadores e investigadores. También porque no todo lo que nos está pasando es estrictamente nuevo. Queda al descubierto que vivimos en un continente profundamente desigual e injusto. La pandemia afecta a todas y todos de formas muy diferentes en cualquiera de las dimensiones que seamos capaces de listar. Esta mesa nos convoca a detenernos particularmente a los roles que corresponde al Estado en relación a la educación y la justicia social en este contexto de pandemia, sin olvidarnos de las endemias que nuestro continente arrastra en relación a lo justo. En relación a ello, en relación a aquello que nos afecta como endemia, me permito colocar un énfasis en relación al Estado y al lugar de lo público, sin detenerme particularmente en mi comarca, en tanto uruguayo. Estamos atravesando justamente este proceso de manera muy vertiginosa en relación a las transformaciones que se nos imponen y que muchas veces son vestidas de novedad, cuando en realidad hay discusiones que vienen de tiempos atrás y que parecían estar superadas y que hoy vuelven a estar en la palestra y en plena discusión legal, donde en algunos casos se busca erosionar la educación como un bien público, aquello que compete a todas, a todos, y que el Estado debe garantizar. Por esta misma necesidad de repensar lo público, es que consideré pertinente señalar mi trayectoria como estudiante extranjero en dos instituciones públicas argentinas. Sin quitar más tiempo a los panelistas, les voy a dar la palabra a Miriam Feldfeber, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires en temas de política educacional, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Miriam, y adelante. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Agradezco la posibilidad de compartir esta mesa con colegas, algunos conocidos, otras no, con Ricardo, con Javier, con Denise, con vos, Felipe, realmente para poder reflexionar sobre un tema tan central como es el de la justicia social, el derecho a la educación y el papel que los estados desempeñan o deberían desempeñar en generar las condiciones para materializar los derechos en un contexto como el actual, además de distanciamiento social, de sufrimiento social, ¿no?, que estamos atravesando a partir de la pandemia, a nivel social y en el campo educativo en particular. El tema de la justicia social no puede pensarse al margen de las condiciones de producción y reproducción de nuestras sociedades atravesadas por la desigualdad. El contexto de la pandemia tornó visibles estas desigualdades, agudizó algunas desigualdades estructurales de nuestras sociedades, a la vez que se están generando nuevas desigualdades. Tal como lo señala Piketty, estas desigualdades no son naturales, constituyen construcciones sociales e históricas que dependen tanto del sistema legal, fiscal, político, como del sistema educativo, que se eligen implementar y de las categorías que se crean. Estas diversas maneras de organizar nuestras sociedades en general y nuestros sistemas educativos en particular se vinculan además estrechamente con las ideas, con las ideologías que las sustentan, los modos en que se conciben los derechos de todas, de todos, de cada una, de cada uno, y las políticas destinadas a generar las condiciones para garantizar estos derechos. El campo de la investigación educativa juega un papel central, fundamental, a la hora de contribuir a desnaturalizar el orden social y educativo y aportar conocimientos para pensar la educación, sobre todo la educación pública, antes, durante y después de la pandemia. En los últimos años se están desarrollando líneas de investigación y de formación en el tema de la educación para la justicia social y de hecho, acá colegas con los que comparto la mesa vienen participando de estas instancias de investigación y formación en el tema de la justicia social en el campo educativo.
También la preocupación por garantizar formas de inclusión con justicia social integró, en algunos casos aún integra, pero integró la agenda de los gobiernos democráticos populares o progresistas a partir del ciclo de impugnación de las políticas neoliberales de las décadas anteriores. En el caso de Argentina, la Ley de Educación Nacional, que fue aprobada en el año 2006, fue analizada, considerada como un paso fundamental justamente en el proceso de recuperación de la educación para la construcción de una sociedad más justa. Para analizar el tema de la justicia social, entonces, de la perspectiva de los derechos, nos interesa recuperamos los aportes de Nancy Fraser, quien sostiene la teoría general de que la justicia social exige tanto políticas de redistribución, en términos de igualdad, como de reconocimiento y respeto de las diferencias, y esto articulado, obviamente, en el marco de procesos de participación, democratización, ¿no? Redistribución, reconocimiento, participación, democratización social, ¿no? Esto es aportes que también Nancy Fraser discute con Honneth. Entonces, en esta presentación voy a intentar compartir algunas reflexiones sobre los vínculos entre el rol del Estado, el derecho a la educación y la justicia social, considerando estas tres dimensiones y tratando de recuperar algunos aportes de las investigaciones educativas, como la mirada o los aportes de las investigaciones sobre las políticas educativas en el contexto de la pandemia, obviamente que con especial referencia al caso argentino. Entonces, el primer eje tiene que ver con las políticas en términos de redistribución, en el caso de América Latina, que constituye la región más desigual del mundo. Si bien hay controversias públicas sobre lo acontecido en materia de desigualdades durante el posneoliberalismo, como lo señala Mabel Tuaitas Rey y Hernán Ubiña, el ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, las investigaciones evidencian que los gobiernos democráticos populares implementaron políticas redistributivas en términos de ampliación de derechos, de inclusión social y de disminución de la pobreza. Tal como señala Kessler, esto no supone desconocer la persistencia de núcleos de exclusión en distintas dimensiones. Sin embargo, tenemos que reconocer que han mejorado las condiciones de vida de gran parte de la población, se han incluido en el sistema educativo sectores tradicional e históricamente excluidos, tanto a partir de las demandas de los movimientos sociales como la decisión de los gobiernos de apropiarse del excedente y volcar ese excedente en políticas públicas, entre ellas políticas en materia educativa. Y estas políticas intentaron implementarse con un sentido más universal y más igualitario, o fundadas en un horizonte de mayor igualdad respecto de las políticas de las décadas anteriores. En el caso de algunos países, inclusive, como lo señalan los datos de la CEPAL, que no voy a traer por una cuestión de tiempo, comenzaron también a disminuirse en un tamaño muy pequeño, pero comenzaron a disminuirse las brechas de la desigualdad. En el equipo de investigación que coordinamos con Nora Gluz en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, analizamos justamente cómo estas políticas de inclusión, o nos preguntamos, se inscribían en procesos de democratización en relación a lo que se implementó en la última década, obviamente en el caso de Argentina. Justamente con el propósito de dar cuenta, de analizar los alcances y los límites de las políticas públicas para la inclusión con justicia social, así se definieron en Argentina, y acá también hay que sumar la tradición del peronismo, ¿no? Y la idea de justicia social sumada a esta construcción histórica. Entonces, de inclusión con justicia social desde la perspectiva de la democratización de la educación. A través de este proyecto lo que nos propusimos fue aportar conocimientos sobre las intervenciones del Estado que se propusieron durante el periodo de los gobiernos democráticos populares, desmercantilizar el derecho a la educación, volver a colocar el derecho a la educación en la esfera pública y dar cuenta de qué concepciones, qué ideas fueron sustentándolo. A partir del trabajo realizado, entonces, lo que nosotras nos interesó dejar planteado, discutimos, tomando aquello que Duet planteaba en Francia acerca de el análisis de las desigualdades desde la óptica de la justicia social, también, ¿no?, distinguimos las desigualdades vinculadas a las posiciones de los individuos en el espacio social de las desigualdades generadas por las diferentes oportunidades educativas. Al respecto, podríamos señalar, a partir de los trabajos de investigación que venimos desarrollando y las denominadas políticas de inclusión,
que estas políticas evidencian mayor capacidad para incidir en el despliegue de estrategias para avanzar en el logro de igualdad de oportunidades que para impactar en el terreno de las posiciones sociales. Ni las intervenciones para garantizar el derecho a la educación, ni la ampliación del derecho a la seguridad social, como fue el caso de la asignación universal por hijo en nuestro país, o de transferencias condicionadas de ingreso como el Progresar, nos permiten afirmar que han desaparecido las estructuras de la desigualdad o que se han reducido significativamente estas brechas de desigualdad, aunque a diferencia de las políticas de los años 90, se propongan tratar en forma igualitaria en términos de derechos sociales a grupos sociales desiguales. Y en esto creo que el tema de la justicia social, o cómo pensamos la justicia, ocupa un lugar destacado. ¿Qué pasó a partir de la restauración conservadora? En el caso de Argentina, del 2015 a 2019, y en el marco de América Latina, asistimos al aumento de estas brechas de desigualdad. Estas brechas de desigualdad, además, que se han agudizado ahora en el contexto, decíamos, de la pandemia. Un estudio de UNICEF, por ejemplo, para el caso de Argentina, un estudio reciente, señala que para fin de año el 62,9% de los niños y niñas, chicos y chicas se van a encontrar bajo el nivel de pobreza. Estamos hablando de más de 8 millones de chicos y chicas. El 45% de los hogares que tienen sus ingresos laborales reducidos por la crisis del COVID-19 también están viendo el deterioro, asistiendo a un deterioro acelerado en las condiciones de vida. En cuanto a la concentración de la riqueza, es importante señalar que en el caso de América Latina, también de Argentina, pero América Latina, durante la pandemia aumentaron los 1.000 millonarios de América Latina, en la medida que la región más desigual del mundo se hunde bajo el impacto del coronavirus. La fortuna de los 73.000 millonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia, mientras que millones de personas siguen luchando contra la exclusión, la enfermedad, las dificultades económicas extremas, la supervivencia y la posibilidad de continuar aprendiendo, continuar educándose. Los gobiernos de América Latina están en este sentido, dice un informe de la Oxfam, de donde también, donde están los datos que anteriormente presenté, están infragravando en la práctica tanto la riqueza individual como los beneficios empresariales, lo que está socavando su lucha contra el coronavirus, la pobreza y la desigualdad. Oxfam estima que América Latina perderá 113.400 millones de dólares en ingresos fiscales en este año, lo que equivale al 59% del gasto en salud pública de la región, ¿no? Y pensemos su impacto no solamente en salud, sino también en términos de educación. Por eso lo que se está discutiendo en todo el mundo y también forma parte de la agenda en la Argentina es el impuesto a las grandes riquezas, como una forma de empezar a superar las brechas de desigualdad al tiempo de que enfrentar las consecuencias de esta pandemia. En el caso de Argentina, las políticas de asistencia a distintos sectores sociales, productivos, ingresos de familia de emergencia, ATP, etcétera, no me voy a traer por una cuestión de tiempo, han sido desplegadas estas políticas de modo tal de poder garantizar ciertas condiciones mínimas de vida, tanto en la población, en el sector productivo. En el caso de la educación, del campo educativo, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que son los responsables de garantizar el derecho a la educación, están desplegando estrategias para garantizar, junto con las comunidades educativas, el sector docente, los estudiantes, las familias, la continuidad pedagógica, con no pocas dificultades y sobre todo los datos están indicando qué pasa con todos y todas las que están afuera del sistema, que antes en algún caso también analizábamos de quién está fuera del sistema, pero cada vez son más los que se están cayendo, las dificultades de conectividad, la falta de disposición de dispositivos tecnológicos, o el otro día escuchábamos una entrevista en la televisión donde un papá contaba que tiene 8 hijos y un solo dispositivo tecnológico, un celular, para que los 8 hijos puedan, comillas, por eso lo pongo entre comillas, garantizar su continuidad pedagógica. La segunda dimensión de la justicia contemporánea, desde enfoque de derechos, entonces se vincula con lo que son las políticas de reconocimiento. Y acá podemos señalar, recuperando los análisis de Boaventura de Sousa Santos, que la justicia social no puede pensarse al margen de la justicia cognitiva. No hay posibilidad de justicia social ni justicia cognitiva si no hay
reconocimiento y no hay diálogo de saberes. El lugar de los saberes en la actual fase del capitalismo y las demandas de productividad y rendimiento y la lógica del pensamiento único que promueven tras un discurso de la calidad las políticas de los organismos internacionales, como en el caso de la OCDE a través de las pruebas PISA, los modelos de estandarización, los modelos de medición de resultados van en un sentido contrario a la construcción de esta justicia cognitiva y por ende de la justicia social. En el caso de Argentina, sí asistimos a un proceso de incorporación de derechos a partir de la extensión de los años de obligatoriedad, la incorporación de la educación sexual integral, las propuestas de finalización de los estudios, la incorporación de las experiencias y demandas de los movimientos sociales, de los bachilleratos populares, de los jardines comunitarios, la creación de universidades nacionales a las que accedieron y de las que egresaron las primeras generaciones de universitarios. Todo esto en el marco de los gobiernos democráticos populares entre el año 2003 y el año 2015. A partir de la restauración conservadora, se intensificaron los procesos de privatización y mercantilización de y en la educación, contribuyendo tanto a la estandarización de los procesos educativos como la amplificación de las desigualdades, tal como lo evidencia una investigación sobre privatización de la educación que desarrollamos en CETERA en el marco de la Internacional de la Educación, procesos que además responden a tendencias globales. En el marco de la pandemia, el desarrollo de las clases no presenciales a través de medios virtuales no solo agudizan las desigualdades existentes y evidencian la falta de inversión en infraestructura, tecnología y formación, sino que están contribuyendo, y esto es lo más grave, a la expansión de un mercado lucrativo como el de las plataformas, a la vez que obturan la posibilidad de definir conocimientos desde una perspectiva de soberanía pedagógica. Precisamente es en la construcción soberana de conocimientos en las que pueden desplegarse las políticas de reconocimiento y de respeto por las diferencias alejadas de los modelos que buscan acoplar el sistema educativo a las demandas de mercado. Por el tercer y último punto, vinculado obviamente al segundo punto que tiene que ver con el tema de las políticas de reconocimiento, tendríamos que incorporar o como parte de estas políticas de reconocimiento las políticas que promueven los procesos de democratización y participación social. En el campo educativo, a partir del cambio de siglo, asistimos a diversos procesos destinados a articular justamente estas políticas de reconocimiento y participación social, en el caso argentino. Visibilización de actores históricamente silenciados en nuestras sociedades y en el sistema educativo, incorporación de los movimientos sociales, como señalábamos anteriormente, de los sindicatos, de los docentes como actores políticos que discuten y definen también la política pública y la promoción de la participación de las y los estudiantes. Las docentes y los docentes y sus representaciones sindicales tuvieron, por lo menos en el caso de Argentina, un papel relevante, a la par que vieron una mejora, asistimos a una mejora en las condiciones de trabajo, que fueron acordadas en los ámbitos paritarios de negociación con todas las complejidades, desigualdades y diferencias que tienen el marco del particular federalismo que caracteriza a la Argentina. A partir de la restauración conservadora se fueron vaciando las políticas de participación, de ampliación de derechos, como el caso de la educación sexual integral, o las políticas vinculadas al plan de conectar igualdad, que tenían que ver con el tema de poder contar con dispositivos tecnológicos, y los procesos de privatización y mercantilización que se intensificaron, se agudizaron a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos, implicaron la incorporación de nuevos actores, la participación de nuevos actores en el sector público, en especial fundaciones que ya venían trabajando, como el caso, algunas no, como el caso de nuevas fundaciones, como es el caso de la Fundación Barclay, actores privados, actores con intereses de acoplar el sistema educativo a las demandas de mercado. En este sentido, bueno, a partir de el cambio de gobierno se intentó volver a recuperar o se está recuperando estas instancias de participación y definición, pero comenzó la pandemia. Y en el medio de la pandemia, y con esto voy cerrando, asistimos a una agudización de los procesos de desigualdad, lo que nos coloca en un lugar muy complejo a la hora de pensar la justicia social, aún a pesar de los esfuerzos que el Estado Nacional y los Estados provinciales, y sobre todo, las comunidades educativas y el sector docente está desarrollando. Una investigación de CETERA muestra que el 80% de las y los docentes han visto intensificado su trabajo, trabajan mucho más que en las clases presenciales.
Para cerrar, entonces, señalar que los efectos de la pandemia no se distribuyen de manera igualitaria, si lo pensamos desde el tema de la justicia social. No hay una sociedad justa y una sociedad más igualitaria o igualitaria sin políticas de redistribución, reconocimiento y participación social. Y en este sentido, pensar hoy la justicia social es pensar la defensa de la escuela pública y cómo se garantizan los recursos y las condiciones para que los procesos educativos puedan seguir desplegándose y para que podamos entonces superar los efectos de esta pandemia de modo tal de no agudizar y en algún sentido intentar superar las desigualdades que han caracterizado históricamente a América Latina y que han caracterizado a nuestro país, como en el caso de Argentina. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Estuvimos muy ajustados en el tiempo. La idea es, luego de las 4 exposiciones, poder generar un espacio de intercambio, de preguntas. Entonces, vamos a darle lugar a Denise Barata, historiadora, profesora de la Facultad de Formación de Profesores y del Programa de Posgraduación en Políticas Públicas y Formación Humana de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Denise, bienvenida. Ya cedemos la palabra. Obrigada, graças. Para evitar que vocês tenham que ouvir o meu portunhol, eu vou falar bem devagarzinho em português. Quero agradecer o convite, quero agradecer a oportunidade de estar com Felipe, Javier, Ricardo e Miriam nessa mesa. Bem, em lugar de apresentar dados sobre as dificuldades do ensino remoto, uma das grandes propostas aqui no Brasil durante a pandemia, propostas que se colocam desde o ensino fundamental até a universidade, eu penso, com a minha fala, tentar responder algumas perguntas que parecem que não são normalmente feitas aqui no Brasil. Ou perguntas que têm respostas, para mim, insatisfatórias. Quero aqui conversar sobre aqueles e aquelas que são sempre desprezados, independente da pandemia. Aqueles e aquelas que, com a pandemia, vão ser mais prejudicados ainda. E entender um pouco por qual motivo lidamos com essas pessoas e com essas situações de uma maneira naturalizada. Eu queria começar, então, contando para vocês, talvez vocês não conheçam, não saibam, sobre a primeira morte por Covid no estado do Rio de Janeiro, onde eu vivo. É um caso exemplar para mim, e eu acho que vocês vão entender por quê. Aparece mais ou menos assim no jornal. Na manhã de uma quinta-feira, 19 de março, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e a Prefeitura da cidade de Miguel Pereira confirmaram a primeira morte por coronavírus no estado. A vítima é uma empregada doméstica, de 63 anos, que tinha diabetes e hipertensão. Ela teve contato com a patroa, que estava na Itália durante um carnaval, foi passear na Itália, curtiu o carnaval, e não comunicou à empregada que estava com a doença, contaminou esta empregada doméstica e essa pessoa morreu. Por que eu acho um caso exemplar? Porque a categoria da chamada empregada doméstica, e eu quero reforçar a palavra empregada doméstica, porque não se trata normalmente como uma trabalhadora, mas sim como uma empregada, ela carrega uma história muito difícil de ser tratada aqui no Brasil, a história da escravidão. Um dado, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, talvez seja que só em 2015 os direitos das trabalhadoras domésticas foram aprovados no Congresso. Eu falo de 2015, 5 anos atrás. Essas pessoas trabalhavam sem direito algum. E por que eu falo que traz uma memória da escravidão? Porque a grande maioria dessas trabalhadoras são mulheres e negras também. São pessoas que trabalham, na grande maioria das vezes, sem carteira assinada, sem seus direitos trabalhistas respeitados, e
muitas vezes vivendo dentro da residência da sua patroa, em quartos pequenos e sem janelas. Tudo isso, para mim, deve ser uma ideia de nação que foi construída aqui no Brasil. E essa ideia de nação, ela foi mais efetiva a partir dos anos 20, criando uma narrativa totalizadora do Brasil e da sua história também. E uma forma tão importante que está no cotidiano de todo brasileiro. E aí eu vou falar de tanto da direita quanto da esquerda. E essa ideia de nação, ela vai se relacionar com políticas em geral, como também políticas educacionais. De um paradigma racista que vige até os anos 20 aqui no Brasil, e o que eu estou chamando de paradigma racista é um paradigma onde haviam políticas de Estado para se embranquecer a população. Isso era política de Estado. Foram votados, inclusive, em Congresso, várias matérias para, uma das mais famosas, trazer imigrantes europeus para que pudéssemos embranquecer, então, a nossa população, que tinha uma cor de pele bastante escura e que trazia, por isso mesmo, uma bagagem não muito bem vista pelos setores, pela elite em geral. Esse paradigma cultural, racista, ele vai ser superado nos anos 20, mas superado como? Isso que eu acho que é importante a gente destacar. Pela chamada teoria da modernização. E o que essa teoria da modernização diz? Ela rompe com o racismo científico, mas ela traz um outro tipo de racismo, mais implícito, inclusive. Esse paradigma, então, ele vai afirmar que o que conta não é mais a cor da sua pele, mas sim a bagagem cultural que você traz. E, obviamente, por isso eu estou falando que não se supera o racismo científico, ao falar que a sua bagagem, a cor da sua pele também indica a bagagem que você está trazendo, o que você carrega, de onde você vem. Esse tipo de racismo predominante aqui no Brasil até os dias de hoje, ele vai hierarquizar seres humanos, vai passar, então, como eu falei, de raça, bagagem cultural, vai diferenciar e opor culturas, baseando-se numa oposição dual, platônica. Platônica em que sentido? No sentido de separação entre corpo e alma. Um grupo, uma raça, uma cor, traz a alma, a essência. O outro grupo traz do seu corpo apenas o corpo. E corpo, como a gente conhece um pouco da filosofia, está lá na filosofia grega, não constrói conhecimento. E se o que eu tenho apenas é o meu corpo, ele vai servir ao trabalho, e não à produção, e não à construção de conhecimento. Esse paradigma, então, ele é bastante interessante, porque ele convence, inclusive, a população brasileira de que nós não temos condições nem capacidade, em função dessa bagagem cultural que nós temos, de conseguirmos coordenar, inclusive, ou dar direção, dar rumo à nossa história. Então, isso foi bastante usado nos anos 30, 40, quando se pensava, então, o lugar do negro na sociedade brasileira. E aí eu estou falando, melhor citar o nome, né? Eu estou falando especificamente de Gilberto Freire, que desde os anos 20, ele supera via Estados Unidos esse racismo científico, né? E vai contaminar depois vários pensadores brasileiros, tal como Darcy Ribeiro, Glauber Rocha, inclusive o Caetano Veloso, compositor tão famoso, né? Essa identidade, essa ideia de nação, então, criada no Brasil, ela vai se sustentar em dois pilares que são muito importantes para a gente, né? Dois pilares bastante negativos, importantes no sentido negativo da palavra. A democracia racial e o mito das três raças. A democracia racial, dizendo que vivemos, então, um grande encontro, que aconteceu aqui no Brasil foi um grande encontro, um momento onde raças diferentes, culturas diferentes se comunicaram, e se comunicaram tendo como elemento principal o português, isso é, o europeu, o branco, e que cria, então, uma nova cultura, um novo jeito, uma ideia de um país onde é mais amável, mais amigável, onde as pessoas são alegres, gostam de festa, isso vindo da nossa tradição africana.
É interessante porque, assim, o mito das três raças, que é exatamente a conjugação de três raças formando a cultura brasileira. Então, aqui no Brasil, qualquer manifestação cultural, e é qualquer, sempre haverá alguém de dizer: ah, isto vem dos portugueses, dos negros e dos indígenas. Sempre isso. É impossível, quer dizer, impossível, estou exagerando, mas é muito difícil falarmos, por exemplo, que é uma das áreas que eu pesquiso, eu trabalho também na área da musicologia histórica, de sermos assim, eu estou estudando o samba negro. Não, o samba não é negro. O samba é a mistura da participação de portugueses, brancos, africanos, negros, indígenas, amarelos. Horrível, né? Mas é isso, tá? O Gilberto Freire ele vai explicar isso de uma maneira bastante interessante, e é interessante mesmo, né? Apesar de toda a consequência disso. Né? Ele vai dizer que a nossa colonização portuguesa ela traz uma conjunção, uma forma de entender a escravidão via islamismo. Então, segundo ele, no Islã, o escravo, vou usar a palavra de uma forma bem mais pesada, né? Porque é assim que ele fala, o escravo é aquele que quase faz parte da sua família. Não há uma separação, não há um distanciamento. Então eu considero ele meu. Ele está junto comigo. E isso faz parte de uma ideia que eu comecei lá no início falando da questão da empregada doméstica. A empregada doméstica é aquela que não precisa receber, porque ela faz parte da família, ela está comigo, eu cuido dela, ela mora na minha casa, ela come comigo. Então, é uma ideia muito presente dentro do Brasil. E o Gilberto Freire vai dizer isso, é uma coisa muito positiva, e por isso a escravidão ela não causa tanto problema aqui no Brasil, tal como nos Estados Unidos. Aqui as pessoas são mais afáveis. Então, a escravidão seria alguma coisa mais tranquila, né? E aí, a partir daí, ele vai construindo uma ideia, inclusive a partir da categoria de mulato, que é a melhoria, inclusive, do negro. O negro melhora, porque ele se aproxima do branco, tá? Isso fisicamente, tanto quanto culturalmente também. E isso vai ser aproveitado mais à frente por outros pensadores. Né? Esses outros pensadores são o quê? São pensadores que vão falar do jeitinho brasileiro, da forma mais afável e cordial. Né? Há uma negação da escravidão. Né? Agora, é importante dizer, o Brasil é o país onde há a maior população negra fora da África. Historicamente, a população negra é a que tem mais dificuldade de permanecer na escola e concluir a educação básica. Dados estão aí sobrando dentro do Brasil sobre isso. A questão de conclusão do ensino médio, permanência dentro da escola. Mas vem a pergunta: e se realmente os dados, né, do Ministério da Saúde mostram, né, que cresce o percentual de pretos e pardos internados e mortos por Covid-19? Além disso, um estudo da cidade de São Paulo concluiu que pretos têm 62% mais chances de morrer pela doença do que brancos. Pretos e pardos ainda estavam 73,5% mais expostos a viver em domicílios com condições precárias do que brancos e ainda sofrem com diabetes, hipertensão, asma, doenças que pioram com a Covid. E aí a gente pode fazer um levantamento aqui de várias questões, né, onde a população negra é sempre a mais atingida. Né? E se a gente pensar, então, a questão da educação nesse quadro, onde o racismo determina essas relações, como pensar que crianças possam ter acesso a computadores? Como crianças podem ter ajuda dos seus pais ou de suas mães, se a grande maioria da população negra é que está trabalhando? Muitos são coveiros, muitos são auxiliares de enfermagem, muitos estão dirigindo ônibus, estão na linha de frente, inclusive. Não tem essa ajuda. Uma outra questão também muito importante aqui é a utilização de máscaras. Aqui, preto usando máscara é considerado alguém suspeito. Então, temos várias questões quando a gente pensa a educação, entendendo que a educação num país onde a maioria é preta e temos toda a construção de uma política de Estado baseada numa ideologia racista, né? O que a gente pode concluir nesse momento é que, com a pandemia, a desigualdade
entre as pessoas aqui nesse país só tende a aumentar. E esse talvez seja um dos maiores problemas sociais desse país. É uma situação antiga e que a gente sabe que, com o governo que nós temos atualmente, esse não é um tema a ser discutido. Não é mesmo. Então, a superação desse tema é quase impossível dentro do momento, nesse momento histórico que a gente está vivendo. E aí, a única coisa que a gente pode, para concluir, né, é entender que a doença aqui vai afetar majoritariamente a população negra. E pensando o que vai ser, qual o resultado dessa crise dentro da educação, aonde parece que a gente vai ter mais certeza ainda que essa população se transforma cada vez mais em subcidadãos, onde não terá nenhum atendimento do Estado. Obrigada. Gracias, Denise. También muy bien en el uso del tiempo. Vamos a darle la palabra ahora a Javier Campos, profesor de la Universidad de O'Higgins en temas de diversidad e inclusión, coordinador de la Red de Estudios en Trabajo Docente, la Red Estrado, coordinador de la Red Estrado en Chile y codirector de la sección de educación de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, integrante del grupo de trabajo de Claxo, Políticas Educativas y Derecho a la Educación, psicólogo y doctor en Educación en Justicia Social. Javier, le damos la palabra. Bienvenido. Gracias, Felipe. Gracias a los organizadores que pusieron en conjunto esta mesa. Estoy disfrutando un montón hasta ahora. Y es un gusto estar con gente conocida y nuevas personas que estamos todos mirando en el fondo cómo la diferencia en la crisis del COVID se va transformando en desigualdades nuevas y desigualdades antiguas. En el caso chileno, la crisis del COVID, la crisis de la pandemia, se da sobre un sustrato profundamente influenciado por el estallido social y por el proceso constituyente que estaba ocurriendo en Chile y que de alguna manera estaba poniendo fin a lo que nos hemos hecho tan famosos y conocidos por ser este experimento neoliberal. Este periodo que vivimos ahora se caracteriza por la polarización social, la articulación de la derecha ultraconservadora, apoyada por intereses supremacistas e imperialistas, y también se caracteriza por la indignación popular con la injusticia social que día a día padecemos y que impacta a la gran mayoría de la población. Y este sufrimiento solo se ha intensificado en esta época de pandemia. Todos podemos estar de acuerdo en que esta pandemia lo que hace también es traer a la superficie y en muchos casos intensificar los problemas e injusticias causadas por las diferentes endemias que padecen nuestros países. Entre otras, en Chile estamos cruzando por 3 tipos de endemias: la endemia neoliberal, la endemia del machismo y la endemia del racismo. Todas ellas entretejidas y operando en niveles institucionales, interpersonales e individuales. En esta presentación me tomo de una de estas hebras para describir el sustrato donde se siembra la pandemia. Una de las endemias que ha sido más determinante en debilitar la respuesta pública y la capacidad de acción del Estado en esta época, que es la mediada por el impacto de las políticas neoliberales de los últimos 40 años. Una de las primeras manifestaciones de la gravedad de nuestra endemia neoliberal fue el desfinanciamiento, desmantelamiento de la educación pública y la eliminación casi completa de las barreras para el emprendimiento y la inversión privada, poniendo a ambos actores, los públicos y los privados, a competir en una cancha desigual, pensada para favorecer a los privados a través de la desregulación y el abandono del Estado. Estas políticas privatizadoras exógenas, que caracterizaron las primeras décadas del neoliberalismo, terminaron primero con el prestigio de la educación pública y luego diezmaron el número de establecimientos públicos que existen en el país. Hoy las instituciones públicas solo educan al 30% de la matrícula. El 70% restante quedó en manos de privados, fundamentalmente representados por la Iglesia Católica, ya sea a través de congregaciones o a través de personas naturales, la mayoría de ellas ligadas al Partido Demócrata Cristiano. Últimamente, además, holdings internacionales también se han interesado en el mercado educativo chileno y han comenzado a invertir en escuelas
en comprar escuelas particulares subvencionadas, como ha ocurrido con el International School Partnership, que recientemente compró una serie de escuelas. Este partnership está impulsado por capitales fundamentalmente europeos y han comprado en general varias escuelas, no solo en Chile, sino también algunas en Perú, Ecuador, México, España, etc. Un proceso de expansión en donde claramente la vocación resulta ser un buen negocio. Es en el contexto de alta privatización y segregación educacional donde emergen los primeros anticuerpos que logran debilitar a esta endemia de desfinanciamiento y privatización. Es en este contexto donde emerge uno de los actores sociales más relevantes en Chile en el presente siglo, las y los estudiantes. El año 2006, los pingüinos, que les decían así por sus uniformes escolares blancos y marengo o negro, elaboraron ya el argumento constitucional como parte de sus demandas por una educación más justa. En el fondo, que no dependa ni de la libertad de enseñanza ni de las reglas del mercado. Esta rebelión se sostiene con los años y mueve el piso de lo imaginable, y es el desenlace de esta lucha al que vivimos el 18 de octubre como levantamiento popular. Durante la última década, la endemia había modificado su foco y forma de reproducirse. A partir de los aprendizajes y correcciones y las reacciones también a los movimientos de los estudiantes, realizó correcciones a su modelo para dar sostenibilidad al proyecto neoliberal en Chile. Y estas correcciones son ahora descritas por algunos autores como Boll como la privatización endógena. Y de forma muy resumida busca instalar la lógica de operación y funcionamiento de las empresas privadas en los servicios públicos. En el caso de Chile, las principales medidas en esta dirección fueron la creación de una agencia de calidad que evalúa y apoya a las escuelas para incorporar estas lógicas, la ley de subvención preferencial que entrega recursos extra a las escuelas para que puedan contratar asistencia técnica privada para incrementar sus resultados en las pruebas estandarizadas como el CIMSE, y finalmente el CIMSE, que si bien es un instrumento que se arrastra desde la dictadura, en los últimos años fue recargado, convirtiéndolo en una prueba de altas consecuencias. Por ejemplo, sus resultados incidiendo en los salarios de los maestros y también en la posibilidad de que una escuela sea cerrada. La escuela empresa orientada a resultados se deshumaniza. Y esta deshumanización, producto del estrés, producto de estas nuevas lógicas que se insertan en ella, se manifiesta en crecientes tensiones al interior de la misma, entre diferentes estamentos de la escuela y la escuela. En un contexto donde la supervivencia de la escuela depende de los puntajes que tienen en pruebas estandarizadas sus estudiantes, la rebelión y la digresión son reprendidas, perseguidas y castigadas. La idea más reciente del Estado para administrar este conflicto que ha arrastrado y arrastró durante mucho tiempo con los movimientos estudiantiles tuvo dos aristas. Por un lado, fue la entrega del Ministerio de Educación. Bueno, en general, el Ministerio de Educación siempre ha estado en las posiciones más conservadoras de la coalición que le toque gobernar. En este minuto se lo entregó al partido más duro de la derecha, la UDI, y la política que implementó este partido y el gobierno tuvo en general dos aristas. La primera consistió en aislar y perseguir a los líderes secundarios. Esto lo lograron a través de la discusión y la promulgación de la ley Aula Segura, que busca la facilitación de la expulsión del colegio de aquellos estudiantes que atenten contra la seguridad del establecimiento. Esta ley, la única que lograron impulsar antes del estallido, permitía agilizar los procesos de expulsión, como decía antes, de los estudiantes que participaban en actos que atentaban contra la seguridad de la escuela, lo que en un sentido amplio incluía las diferentes formas que tenían los estudiantes de manifestar su descontento. Aunque la ley no ha podido ser ejecutada y la mayoría de los estudiantes que cuando se ha hecho han llevado sus casos a tribunales y han recibido fallos favorables para ello, la ley ha sido utilizada de facto por las escuelas para amenazar a los estudiantes para que deserten, sobre todo a los estudiantes líderes, argumentándoles que si eran expulsados mediante esta ley, sus papeles quedarían manchados y con esta etiqueta
les costaría demasiado encontrar un nuevo lugar donde ejercer su derecho a educarse. La segunda arista ha estado marcada por la búsqueda de la polarización y el quebrantamiento de las comunidades educativas a través de la promoción de grupos ultraconservadores con discursos clasistas, machistas, sexistas, racistas y homofóbicos, muy en la línea de los movimientos populistas reaccionarios como aquellos que tienen a Estados Unidos y a Brasil en una encrucijada sin precedentes. También otra forma en que se ha apoyado esta polarización entre los padres ha sido dando carta blanca a aquellos grupos que vociferan sobre la ideología de género como un proyecto que busca, entre otras cosas, o buscaría institucionalizar la pedofilia. Estas son cosas que dicen impunemente. El último ejemplo de esta estrategia se dio luego del estallido social, cuando la ministra de Educación de ese minuto acusa a los profesores de adoctrinar políticamente a los estudiantes con ideas progresistas. Aquí lo que se intentó hacer y lo que se hizo fue seguir el guión copiado de la campaña Escuela sin Partido. Por suerte, esta estrategia no tuvo tanta reacción en Chile, y esto quizás porque después del estallido se hizo mucho más difícil justificar estas ideas conservadoras en las mayorías. La crisis educacional provocada por el despliegue de la estrategia ministerial de represión y polarización fue uno de los gatillantes más directos del estallido social, el cual se inicia cuando los estudiantes, acorralados por la represión que sufren en sus escuelas y en las calles, trasladan sus luchas desde sus salones de clase a las estaciones del metro. Y bajo la consigna evadir, no pagar, otra forma de luchar, conquista nuevamente el sentido común de la población cansada de los abusos y la precarización de la vida que permitió el sistema liberal. La costumbre del gobierno de reprimir casi sin oposición a los estudiantes se convierte en un profundo factor catalizador nuevamente de esta revuelta y le pone la lápida final a todo intento de presentar al neoliberalismo como un modelo justo o sensato o racional de desarrollo. Ya sin argumentos, solo la violencia logra mantener al sistema. Es en medio de este proceso donde nos cae el COVID, la pandemia, como un balde de agua fría obliga a las poblaciones a replegarse. Y con eso quizás nos salva de una de las más grandes crisis de derechos humanos y un posible golpe conservador. Los primeros afectados por el COVID fueron los docentes a contrato, cuyos contratos se renuevan año a año. La primera debilidad endémica que reveló la pandemia fue el sistema de financiamiento basado en la asistencia por estudiante. Las escuelas cierran sus clases, empiezan el confinamiento en medio del periodo de matrícula, lo que provoca intensos vacíos de financiamiento. Y también una primera ola de deserción que intensifica la brecha de desigualdad con que las escuelas del país venían creciendo. Al mismo tiempo, el gobierno desaparece y abandona completamente la gestión del sistema educativo, dejando en las manos de los dueños de los colegios la creación de planes para navegar el periodo que se venía. Así las brechas con las que nos acostumbramos a crecer se acentúan. Primero, una ciudad extremadamente segregada, la primera brecha entre ricos y pobres alcanza niveles dramáticos. Un dato, en La Pintana, una de las comunas situadas en la periferia de Santiago, en donde el COVID llegó por el contagio de los trabajadores esenciales, y donde hay más hacinamientos, menos áreas verdes, más prevalencia ahora del COVID, peor calidad de aire y peores condiciones de conectividad, más de un 70% de los estudiantes en las escuelas públicas no cuentan con un computador ni conexión a internet. La educación virtual ahí no tiene ningún sentido. Mientras en Providencia, que está en el límite del conurbano que acumula el 90% de la riqueza del país, el 95% de los estudiantes cuentan con estos recursos. Además, grupos que habían sido sistemáticamente perseguidos por el Estado, como son los migrantes racializados y la gente mapuche, quedan completamente desprotegidos y son sujetos de fuertes e importantes tratos discriminatorios. Tratos que, de manera consciente e inconsciente, son producto de la articulación de diferentes sistemas de opresión. Los migrantes indocumentados, sin acceso a Internet y sujetos de expulsión si son aprendidos en las calles, van a pensarlo muchas veces antes de arriesgar su integridad para, por ejemplo, recoger los materiales que preparan las escuelas para los estudiantes que no logran conectarse.
Más aún, los profesores sin capacitación en pocas ocasiones pueden crear materiales o comunicarse con los padres y madres que hablan español como segunda lengua, poniendo a sus hijos en una condición múltiple de desventaja. La experiencia de la nación mapuche es aún más dramática. Al ser activamente perseguidos por agentes del Estado y recientemente por grupos paramilitares que se formaron luego de haber enviado un grupo de policía a capacitarse con las fuerzas de orden de Colombia en lo que se llamó el Comando Jungla, estos grupos paramilitares, organizados por terratenientes y empresarios forestales y bajo el eslogan infame de Paz para la Araucanía, han iniciado procesos de intimidación y deshumanización de la experiencia de los comuneros en el Guaymapu. Este último mes solamente se han quemado ya 3 escuelas rurales que atienden fundamentalmente a estudiantes mapuche. Y hace menos de una semana, turbas organizadas con el apoyo de la policía desalojaron a comuneros mapuches que protestaban por sus compañeros que se mantienen en huelga de hambre hace más de 90 días. Otro ejemplo de esto son los disparos de práctica que lanzan en el horario escolar alrededor de los pueblos predominantemente mapuches como Tirúa, donde el terror se apodera del espíritu de ir a clase. Mientras la agenda del gobierno está reducida a un diálogo pelea por la reapertura de las escuelas, claramente detrás de esto está la primacía de la economía por sobre la vida y el derecho a la educación no es protegido, es dejado de nuevo en la conciencia de los sostenedores y dueños de establecimientos educativos. Los que pueden o no pueden querer realizar acciones para retener y atraer estudiantes. Más aún en este contexto, los estudiantes con los que antes la escuela luchaba para incluir, hoy quedan completamente abandonados. En cambio, la agenda del Estado está puesta en incrementar las medidas represivas y la agenda social que más ha avanzado desde el estallido durante la pandemia fue aquella que endurecía las penas para los detenidos en las protestas, llegando al absurdo de promulgar leyes contra el baile callejero cuando interrumpe el tránsito o la pega de sticker en los paraderos y o transporte público. Al mismo tiempo se busca entregar más atribuciones a la policía para espiar activistas y miembros de movimientos sociales y se envían señales de impunidad como la liberación por razón humanitaria de condenados a delitos por lesa humanidad y la impunidad, anonimidad de los miembros de las fuerzas policiales que mutilaron a cientos de chilenos y chilenas. Hoy aproximadamente existen 2.500 presos políticos de la revuelta y la mayoría de ellos son estudiantes secundarios o estudiantes de la educación superior. Uno de los primeros de ellos fue un profesor honorario. Y lo voy a dejar hasta ahí por ahora. Javier, muchas gracias. Muy medido con el tiempo también. Vamos a darle la palabra a Ricardo Cuenca, director general e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Felipe. Es un gusto compartir este panel con Denise, con Miriam y con Javier. Con Miriam y con Javier particularmente ya hemos estado en más de uno, así que siempre es bueno reafirmar las amistades y las complicidades sobre estos temas y además incorporar a esta complicidad de Denise. Me gustó mucho la entrada de su presentación y creo que me va a ayudar junto con la de Miriam y la de Javier también a plantearles algunos puntos. Yo lo que quiero es partir de una idea que parece una verdad de perogrullo, pero que creo que cada vez es más necesaria reafirmarla, que la educación es un instrumento que permite cerrar las brechas. La educación es el mecanismo para acabar con las desigualdades sociales y particularmente lo que quiero compartir con ustedes ahora es que de ellas la formación ciudadana, ayornada, vista de una manera distinta, vista de una manera mucho más crítica, es aún un mecanismo específico y efectivo para hacerlo. Porque lo primero que quiero enfatizar es que las desigualdades sociales son una consecuencia de las decisiones del Estado. Y no es como mucha gente cree o nos quieren hacer creer un estado natural de las cosas, ¿no? Se utiliza de manera indistinta, intencionalmente o por desconocimiento, desigualdad y diferencia, y eso no es exactamente lo mismo. Y por lo tanto, si las desigualdades sociales son esa consecuencia de las decisiones que toma el Estado, es justamente el Estado el llamado a tratar de cerrarlas.
Y cuando me refiero al Estado, me refiero en el sentido más amplio de la palabra, es decir, al gobierno, a la burocracia de ese gobierno, pero también a la ciudadanía a partir de una mirada crítica del asunto, que es lo que voy a mencionar más adelante con ustedes. Entonces, partiendo de esta idea, lo que quiero es más bien presentarles un pequeño punto en el que ojalá podamos generar una discusión, y es que estas desigualdades sociales se vuelven cada día más complejas. La vieja idea de desigualdad vertical, digamos, de clases empieza a ser concebida de una manera mucho más compleja cuando estas desigualdades, por ejemplo, terminan siendo territoriales. Y entonces, ante las viejas desigualdades que América Latina ha tenido respecto de lo urbano y lo rural, respecto de los barrios ricos o los barrios pobres, lo que estamos empezando a notar es que por la imposición de un modelo hay territorios que tradicionalmente podrían ser más o menos homogéneos que empiezan a mostrar también desigualdades. Y entonces territorializar esas desigualdades termina siendo fundamental para entender el complejo de la desigualdad, pero también para saber qué es lo que la educación tiene que hacer para ello. Y entonces, no solo porque las ciudades grandes muestran desigualdades, sino porque incluso entre barrios más o menos similares se pueden presentar niveles de desigualdad. Y entonces, cada vez que uno le pone un enfoque territorial al tema de las desigualdades, la complejidad salta. El segundo elemento que hace que esto sea mucho más complejo tiene que ver con estas desigualdades que son cada vez más horizontales. Ante otra vez la idea de las desigualdades de clase, que por supuesto persisten, hay desigualdades entre grupos que supuestamente han sido atendidos por el Estado. Yo trabajo mucho tratando de ser incómodo con las cosas que se están haciendo y, por ejemplo, para el caso peruano, hay una desigualdad horizontal entre las mujeres. Y es decir, durante muchos años la agenda feminista en el Perú trató de colocar un tema de equidad de género a partir del equilibrio entre hombres y mujeres, pero no necesariamente entre las diferencias en los grupos de mujeres, y entonces nos damos cuenta que los indicadores de mejora de las mujeres en general son bastante buenas, pero si lo vemos desde un enfoque interseccional, las mujeres rurales, indígenas y pobres en el Perú, por supuesto, están en la cola de la desigualdad respecto de los hombres blancos urbanos. Entonces, lo que tenemos ahí es otro nivel de complejidad. No tenemos que perder de vista que las desigualdades se expresan en territorios específicos y entre grupos aparentemente similares. Y de otro lado, y acá voy a ser mucho más breve porque felizmente Miriam me ayudó con el marco conceptual de la señora Fraser, tiene que ver con, efectivamente, la desigualdad ya no es solo un tema de redistribución, ¿no es cierto? Es, además del tema de redistribución, un tema que tiene que ver efectivamente con el reconocimiento y con la representación. Y estos dos últimos elementos son los que me permiten ingresar a la idea de la educación y de la formación ciudadana, porque cuando uno entiende las desigualdades sociales en clave también de reconocimiento y de representación, además del tema redistributivo, de lo que estamos hablando en el fondo es de una perspectiva conceptual que me permita trabajar ciudadanías diferenciadas y activas, cosa que los sistemas educativos en general en América Latina no han terminado de desarrollar. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que le sucede a la educación? ¿Dónde está la tarea educativa? Bajo este supuesto que les decía que la educación es un mecanismo de lucha contra las desigualdades. Por supuesto que hay otras maneras como se tiene que combatirlas, porque estoy convencido que no puede haber vida de calidad con desigualdades. La parte que le corresponde a la educación es una parte muy retadora porque supone romper con algunos asuntos que se han venido instalando en el discurso y en la narrativa educativa, no solo en los gobiernos neoliberales o de derecha, sino también incluso en gobiernos progresistas. Y entonces la idea es ver cómo encontramos una salida para romper estas ideas a las que al final me voy a referir.
Entonces, si consideramos que la educación es un mecanismo de lucha contra las desigualdades, yo planteo además la idea para discutir mi propuesta de mirar la formación ciudadana de una manera distinta. Abandonar la vieja forma tradicional de entender la formación ciudadana que durante muchos años ha estado, casi desde la fundación de los sistemas educativos, centrado en esa idea de educación cívica, de formar ciudadanos que permitan construir una nación y por lo tanto en el trasfondo hay un nivel de homogeneidad muy grande. De abandonar esta idea de educación cívica concentrada en los temas institucionales, imaginándonos que además de los contenidos sobre cuáles son los poderes del Estado, cuáles son los regímenes políticos, qué suponen los deberes y los derechos, cómo se desarrolla una ciudadanía política, hay otras cosas más que incluir en esa nueva perspectiva de formación ciudadana que tienen que ver con asuntos mucho más relacionales. Es decir, saber que la ciudadanía no es solo una ciudadanía política, en tanto está concentrada en el derecho y en el deber fundamentalmente de participar políticamente, de elegir o ser elegido, sino que la ciudadanía y también la democracia es una manera de convivencia y por lo tanto escapar de esta cuestión más institucional y formal nos ayudaría a mirar estas ciudadanías diferenciadas, a mirar estas ciudadanías mucho más activas, a saber cómo, ya lo mencionaba Chevy Yelin hace algunos años, la idea de imaginarse que ciudadanía tiene que ser la capacidad para que cada uno de nosotros podamos tener la posibilidad de colocar temas en el debate público a partir de nuestras agendas diferenciadas. Y esto, independientemente de la forma tradicional de haberlo canalizado que han sido los partidos políticos, ¿no es cierto? Hay demandas sociales, hay acción social que es posible que se ponga en discusión a partir de un ejercicio pleno de ciudadanía. Esto solo es posible si nos damos cuenta esta noción ampliada de formación ciudadana, insisto, que se aleja de la tradicional educación cívica. El caso de los pingüinos y todo el movimiento posterior a ello es una clara expresión que es posible imaginarse la formación ciudadana de una manera distinta. Un segundo punto asociado al tema de la formación ciudadana es tener un alineamiento entre los objetivos curriculares y los planes de estudio. Hay dos estudios más o menos recientes que hacen un balance sobre las estructuras curriculares y los planes de estudio en varios países de América Latina, y una de las conclusiones que estos estudios ofrecen es que ha sido mucho más fácil colocar esta retórica sobre la formación ciudadana en las grandes ideas curriculares que aquello que efectivamente pasa en los planes de estudio, que a la hora de mirarlos siguen no solo en la forma tradicional, sino que siguen, por ejemplo, dispersos entre los planes de estudio. Solamente pongo dos ejemplos. Esta idea nueva de formación ciudadana tiene que ver con la incorporación, por ejemplo, de la relación de las personas con el medio. Y esa relación con el ambiente es parte de un ejercicio ciudadano. Bueno, en los currículos, las estructuras curriculares está la idea, pero en los planes de estudio toda la parte ambiental está concentrada en una perspectiva biologista del asunto y por lo tanto se trata solamente en las áreas de ciencia, ambiente o biología de los planes de estudio y por lo tanto será imposible que eso se pueda incorporar al ejercicio ciudadano. O un segundo caso, y acá pongo el ejemplo de mi país, en el Perú, en las estructuras curriculares hay toda una retórica muy importante, en el caso, por ejemplo, de la formación docente. Sin embargo, cuando se habla de ética y valores, está restringido a los cursos de teología o de religión. Y por lo tanto, no hay una posibilidad de hacer que esto dialogue con el ejercicio ciudadano. Y un tercero y último elemento que tiene que ver con la necesidad de encontrar una correspondencia entre esos mismos objetivos curriculares y las prácticas escolares. La idea de democratizar la escuela ha pasado por esta hegemonía de imaginarse la horizontalidad entre el profesor y los estudiantes, ¿no es cierto? Este viejo pedagogismo de la señora Engels, esta idea retomada de Hannah Arendt de los 50, de pensar que se ha perdido la autoridad del docente porque se pensaba
que la asimetría en el conocimiento era autoritarismo. Y entonces la manera como hemos empezado a democratizar las clases es tratar de imaginarnos que hay espacios de participación en las escuelas, que hay planificaciones colegiadas, que los chicos no se sientan en filas, que las chicas están, digamos, alrededor de una mesa y que los profesores tienen que buscar, facilitar que ellos desarrollen sus aprendizajes perdiendo la referencia tradicional de su trabajo que ha sido la enseñanza. Bueno, hay que buscar unas nuevas formas porque a todas luces estas prácticas escolares que parecían democratizadoras no lo están siendo tal, o por lo menos en la medida que se esperaba, porque igual sigue habiendo una clara asimetría, esta vez disfrazada de horizontalidad, pero que en el fondo no está correspondiendo a estas ideas de cohesión ciudadana mucho más compleja. Aún, y hay estudios sobre eso, en algunos países de la región, aún en aquellas escuelas que enarbolan la bandera de la democracia como parte de sus prácticas escolares cotidianas, terminan demostrándose que más bien lo que hay son pedagogías o metodologías mucho más democratizadoras que una esencia efectivamente democratizadora en las escuelas. Entonces, para resumir, si las desigualdades sociales son cada vez más complejas y la educación es un mecanismo de lucha contra estas desigualdades, les propongo discutir que la formación ciudadana sea ese instrumento específico y particular a partir de la ampliación de la noción de educación cívica, a partir del alineamiento de los objetivos curriculares y los planes de estudio, y a partir de la correspondencia entre los objetivos curriculares y estas prácticas docentes. Quiero terminar con el principio de las cosas, ¿no es cierto? Y acá me sale la vena estructural del asunto. Y es decirles que una de las cosas que tenemos que empezar a discutir, o que les propongo empezar a discutir, es remontar esta trampa de los aprendizajes. Y cuando me refiero a remontar la trampa de los aprendizajes, no solo me refiero a la lucha contra la reducción de la calidad educativa a partir de aprendizajes curriculares específicos y a la estandarización de eso a partir de las evaluaciones nacionales o internacionales estandarizadas. Quiero ir un poco más allá, es decir, no cuestionar solamente que se tenga que medir ese tipo de aprendizaje, sino cuestionar que el fin de la educación se haya reducido a que los chicos aprendan, que las chicas aprendan, que los estudiantes aprendan. Esto apareció luego de la creación de los sistemas educativos, porque la idea original de establecer un sistema educativo asociado a un Estado, y por eso el valor de lo público tenía especial interés en ese momento, era tratar de formar futuros adultos que puedan construir mejores sociedades. Y eso se fue perdiendo cada vez que el objetivo principal fue que podamos comprender lo que leamos, que resolvamos problemas matemáticos, que podamos incorporar conocimientos de ciencia y ambiente, o incluso que podamos desarrollar cosas de educación cívica. Hay una evaluación estandarizada, el ICS, que mide cuánto los chicos en algunos países de América Latina han desarrollado o no habilidades asociadas a la competencia ciudadana de las estructuras curriculares en la región. Entonces, mi propuesta es romper con eso, ¿no es cierto? Y ir un paso más allá, no solo cuestionar las evaluaciones estandarizadas, sino cuestionar ese fin educativo concentrado en los aprendizajes, porque de lo contrario no podemos salir de esa trampa para poder colocar el objetivo final de la educación en la construcción de estas sociedades con desarrollo, con democracia, que en el fondo tiene que ver con esta idea de justicia social. Y por eso quiero terminar con eso. Una educación para la justicia social es una educación que ayude a construir una mejor sociedad, ¿no es cierto? Una sociedad en la que no tenga que pasar lo que Denise nos ha contado con esta empleada doméstica. Solo pasa si es que soy consciente de el estatus de ciudadano que tiene esta empleada, y que no es solamente que, porque estoy seguro que esta señora pudo ser elegida y puede elegir porque tiene un documento de identidad. Pero esa ciudadanía es insuficiente si queremos efectivamente conseguir justicia social, y por lo tanto el punto final es que esta justicia social, que es
claramente la salida a las desigualdades sociales, permitiría ser trabajada a partir de la educación si es que le cambiamos el eje teleológico a los temas educativos y por un rato, perdón, nos vamos olvidando un poco, sin que eso signifique que no sea importante, que lo único para lo que sirve la escuela es para que los chicos lean, sumen, restan, multiplican y dividen. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. También muy ajustado con los tiempos. Ricardo además nos facilitó muchísimo la tarea porque pone una propuesta de discusión arriba de la mesa, lo cual me parece bien interesante. La idea de la pandemia y las endemias, ¿no? Javier planteaba 3 endemias que, más allá de los matices, creo que podemos estar completamente de acuerdo y que nos engloban a todos en el mismo fango. Neoliberalismo, machismo y los racismos, ¿no? Me parece que es una cuestión ahí interesante para pensar. Por otro lado, Miriam colocaba la idea de, bueno, en el ciclo de las políticas de impugnación al neoliberalismo se han mejorado condiciones de vida y de acceso a la educación, pero también han crecido de manera importante las desigualdades, y bueno, y esa en definitiva es una de las cuestiones que este ciclo de políticas progresistas o de impugnación no han logrado modificar en demasía esa desigualdad. El advenimiento de las nuevas derechas y sus agendas también apareció como una cuestión importante. La protección de los derechos a la educación, todo el planteo que nos trajo Denise en relación a la memoria dolorosa de la esclavitud. La educación es la forma y el mecanismo para abordar las desigualdades, nos planteaba enfáticamente Ricardo, y cómo esas desigualdades también se vuelven más complejas y no es solo aquella desigualdad vertical advertida hace mucho tiempo, como desigualdades de clase, sino que también la existencia de las desigualdades horizontales. Yo, antes de que Ricardo planteara esto, había pensado como 2 preguntas, 2 provocaciones que me parece que podrían, capaz que conjunto con la de Ricardo, podrían ser 3 provocaciones para seguir, para empezar el intercambio. ¿Cómo construir reconocimiento y representación en relación a esas 3 endemias que nos planteaba Javier y que entiendo que nos competen a todas, a todos? Por otro lado, en relación a ese, bueno, cómo construir reconocimiento y representación en relación a esas endemias, fundamentalmente para profundizar nuestras democracias y en relación a esto, ¿qué necesitamos reelaborar de nuestra educación? En esta también tomando la idea o intentando dialogar con la idea que traía Ricardo de alguna manera, desmontar la trampa de los aprendizajes y cómo, en definitiva, el fin de la educación no está puesto ahí, sino que el fin de la educación es la formación ciudadana en el más amplio de los sentidos, ¿no? Parece que, de vuelta, quizás recopilo de vuelta esas 3 provocaciones, más que preguntas: cómo construir reconocimiento y representación en relación a nuestras endemias, para profundizar nuestras democracias, que ahí podríamos plantearlo, siempre débiles o siempre amenazadas, y junto con eso, ¿qué necesitamos reelaborar de nuestra educación para profundizar la cuestión o recuperar esta idea de la formación ciudadana? Acá no hay orden, sino que cada uno nos vamos administrando los tiempos. Retomo simplemente querría por ahí agregar, son muchas las endemias que nuestras sociedades atraviesan, pero por ahí me parece importante, vinculado tal vez a lo que hablábamos en relación a la justicia cognitiva, y también hay trabajos que discuten el tema de la justicia curricular, que es poder agregar también la endemia del colonialismo, que creo que en el contexto actual de la pandemia, de la expansión de las plataformas, de la educación a distancia, de las empresas que comercializan servicios educativos, digamos, se suma, ¿no?, al neoliberalismo, al machismo, al racismo, una historia de colonialismo que es compleja y que creo que se articula también con lo que Ricardo planteaba en relación a cómo pensar esa
formación en ciudadanía, ese lugar de la escuela, que implica hoy hacer escuela, ese lugar donde se va a hacer muchas cosas y que creo que la pandemia puso en evidencia, ¿no? A vincularse con otros, la construcción del lazo social. También es un lugar de cuidado. Hoy el cuidado es no juntarnos en las escuelas, ¿no? Por el aislamiento social preventivo y obligatorio, así se llama en Argentina. Pero la escuela también aparece como un lugar de cuidado, de construcción del lazo, de vínculos, de aprender a aceptar las diferencias, el respeto por el otro, por la otra, y me parece que ahí se materializa, ¿no?, la idea de igualdad. Me parece que es importante entonces poder también recuperar esta endemia y también pensando que la investigación educativa, y creo que también se vincula con lo que decían, creo que en todas las presentaciones apareció, que es la idea de que desde el campo de la investigación educativa, que es nuestro campo, o de la investigación en general en ciencias sociales y humanas, tenemos una obligación en la construcción de conocimientos que contribuyan a desnaturalizar el orden social. Y desnaturalizar el orden social también es desnaturalizar esta idea de que la escuela solo se va a aprender y se van a aprender determinadas cosas, y esto también tiene que ver con las políticas que vienen siendo impulsadas por los organismos internacionales, no solo por las mediciones estandarizadas, sino en la propia lógica del Banco Mundial, cuando el concepto de derecho a la educación se redujo a la idea del derecho al aprendizaje. Y el que aprende o la que aprende es el individuo. Ese individuo puede aprender en la escuela o puede aprender en su casa a través de una plataforma. Digo, atrás de esta idea del aprendizaje también hay una agudización de los procesos de individualización de lo social que me parece importante también recuperar. Y me parece que, bueno, simplemente en relación a lo que señalaba Felipe, por ahí una aclaración, si no se entendió, yo señalé que durante los gobiernos democráticos populares en la región no se agudizaron las desigualdades. En algunos casos comenzaron a acortarse esas brechas, inclusive en algunos países, muy pocos, pues sabemos que es un índice muy difícil de mover, pero el índice Gini, empezó a moverse en algo, sino que esas desigualdades que se venían acrecentando tal vez se frenó, si se quiere, o no hubo una transformación en términos más estructurales, pero con con la restauración conservadora o con el nuevo ascenso de las derechas en la región y en el mundo, estas desigualdades, vuelven a agudizarse, ¿no? Nunca se fueron, pero me parece importante señalar esto, ¿no? Y creo que sí, necesitamos repensar el campo educativo, el campo de la investigación educativa. La pandemia es una oportunidad para pensar la educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje, como decía anteriormente, antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que poder pensar el para qué, ¿no? Hay algo que señalaba Ricardo en relación al tema del medio ambiente, el cuidado. Bueno, obviamente que, lo que está sucediendo no es una catástrofe, algo que nos vino afuera, sino que tiene que ver con el cuidado del planeta o el no cuidado, el medio ambiente, el vínculo con la naturaleza, con el buen vivir. Son muchos temas que, algunos de los cuales se habían comenzado a discutir en algunos países de la región y que los golpes blandos, los golpes o la asunción de gobiernos de derecha fueron desmontando, ¿no? Y creo que además esto se articula con una lógica muy compleja que traía Javier en relación a todos estos movimientos y también el resto conservadores, desde Con mi hijo no te metas, que surgió en Perú, y estos movimientos que plantean que la formación en educación sexual integral, que es un derecho, tiene que ver con la ideología de género, o también ahí encontramos cosas comunes y también encontramos algunos aspectos diferentes, ¿no? Porque Javier hablaba de escuelas seguras y acá hace unos pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Sandra y Rubén, una directora y un auxiliar que volaron por el aire cuando fueron a la escuela a la mañana a preparar un poco más temprano el desayuno para esperar con un mate cocido caliente a los niños en la escuela, y por una pérdida de gas que ya se venían denunciando hace mucho tiempo, es decir, por negligencia estatal, volaron por los aires, ¿no? Entonces, acá cuando pedimos escuelas seguras es otra cosa, estamos pidiendo escuelas donde estén las condiciones para enseñar y aprender, y hoy necesitamos de escuelas donde además se garanticen las condiciones que se puedan cumplir los protocolos,
que nos damos cuenta, ¿no? El tema de agua corriente para lavarse las manos, cosas básicas que la pandemia puso en evidencia, que eran deficiencias de nuestras instituciones educativas, inclusive en términos de infraestructura, ¿no? Gracias, Miriam. No sé quién quiere tomar la posta. Pues yo quizá... Ya. Como pensando en imágenes y en visiones, en el fondo, hacia la justicia social y oportunidades que se están presentando en la coyuntura actual de Chile. Una de ellas es que muchos grupos de profesores, de educadores, grupos sociales también, movimientos de la sociedad civil, que estaban metidos cada uno en sus temas, no sé, las mujeres feministas, los grupos antirracistas, las comunidades migrantes, etcétera, a partir del estallido han iniciado procesos de diálogo, que se podría destacar como esta idea de Boaventura, este diálogo de saberes, esta forma de justicia cognitiva. Y en este proceso de diálogo están surgiendo nuevas imágenes de lo que puede ser una educación para una nueva constitución, o que respalde como este proceso constitucional. Entonces estamos escuchando ya que dentro del lenguaje de los movimientos sociales se están incorporando al lado de la educación no sexista, una educación antirracista, plurinacional, anticapitalista, con control comunitario, pública. Hay un montón de términos que están apareciendo en el lenguaje y en el vocabulario ya de actores que antes no los tenían incluidos en ellos. Y eso en el fondo abre como una oportunidad para pensar realmente un sistema educativo que sí se proponga como acabar con todos estos sistemas que transforman la diferencia en desigualdad, como son el sexismo, el racismo, el capacitismo, todos estos ismos. Pero también para ir pensando en el fondo y tomando ahí un poco la idea de Ricardo, la desigualdad o estos sistemas que transforman las diferencias en desigualdades tienen manifestaciones institucionales, interpersonales, individuales, y lo que yo traje un poco en mi presentación y hablé un poco más fue como del tema institucional que está afectando ahora o revictimizando a los grupos más marginalizados en el espacio del COVID. O sea, es muy difícil para la gente migrante educarse ahora, es muy difícil para la gente mapuche continuar sus procesos de educación, precisamente por la acción del Estado, el que está creando más desigualdad. Y estas barreras institucionales han estado siempre y existen a todo nivel. Y yo no sé ahí si simplemente con la educación cívica vamos a lograr desarmar estas barreras. Yo creo que nos va a ayudar a tener en un futuro personas, políticos, ciudadanos que presionen para que esto vaya desapareciendo poco a poco, pero eso es algo que para mí se entiende como en un mediano o largo plazo. Pero sí, la educación cívica puede ser un paraguas interesante para empezar a hablar sobre estos conceptos al interior de la escuela. ¿Cómo es el antirracismo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona una educación sexual integral no sexista? ¿Cómo eso se manifiesta en las relaciones entre compañeros, en las relaciones entre estudiantes y profesores, en las relaciones entre padres, profesores, estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera? Aunque también lo pienso que esta pedagogía de la justicia social, esta pedagogía antirracista, antisexista, tiene que permear todo el currículum escolar. O sea, es fácil y no es tan difícil pensar en el fondo una matemática que no reproduzca las desigualdades raciales, un ramo de lenguaje que no reproduzca las desigualdades de género. Entonces, claro, yo lo veo de esa manera, como un desafío que es ecológico, que tiene múltiples niveles, donde la educación cívica
tiene la oportunidad o se puede presentar como un espacio como central, articulador, un paraguas bajo el cual muchos otros contenidos puedan tener espacio en el currículum, en la escuela, pero también estos contenidos deben permear como toda la actividad educativa. Y claro, ahí quizás es como una pregunta de huevo o la gallina, pero eh, simplemente como decir que en este minuto y en Chile una de las posibilidades, porque el MAIC ahora está tan abierto que en octubre podemos tener una nueva constitución o podemos tener un golpe, autogolpe. eh, pero si seguimos avanzando como por el camino, por el camino que nos empujó este nuevo proceso, probablemente estemos pensando, y eso me alegra mucho, en estas posibles articulaciones, en esta nueva educación, esta educación para la vida, esta educación por el cariño, que también en el fondo es una de las certezas, yo creo, con la que están saliendo muchos de los docentes en este periodo de COVID, en donde lo que más han destacado y lo más importante es el vínculo, cómo mantener el vínculo con los estudiantes, cómo mantener eh, esta conexión en este periodo de desconexión. Gracias, Javier. Sí, sí, puedo con unas cosas pequeñitas, se ríe Javier porque ya me conoce. Dos cosas muy chiquitas. Yo creo que la epidemia, por lo menos las medidas tomadas como consecuencia de la emergencia sanitaria, efectivamente pusieron un reflector enorme respecto de las desigualdades en el sistema educativo en general en la región, particularmente en el Perú, que es un país y un sistema educativo altamente desigual y altamente segregado. Em, pero también creo que puso el otro lado que a veces no queremos ver, y es cómo hemos construido todos, de alguna u otra manera, algunos con más o algunos con menos énfasis, un imaginario sobre lo que es la educación, que ha sido muy difícil romper. Y esto pasa por los profesores, por los padres de familia, por los estudiantes, por las autoridades del ministerio, que estamos como tratando de ver cómo nos acomodamos a este asunto sin cuestionar si realmente lo que estamos haciendo como educación es lo que debemos hacer. Apenas apareció la epidemia, yo propuse, para entrar al segundo punto, que para el caso de Perú, en lugar de pensar cómo trasladar el currículo presencial y el plan de estudios a las clases y someter a esa presión a la que se han sometido a todos, que se haga una especie de moratoria curricular, nos olvidemos de todo, hagamos un gran proyecto alrededor de las epidemias que trabajen desde la preescolar hasta el último grado de la secundaria y que según sus niveles vayan trabajando qué significa esta situación de epidemia que está viviendo el mundo y el país. Por supuesto, no tenían por qué hacerme caso, felizmente no me hacen caso porque si no seguramente la educación en el Perú sería peor, pero lo que en el fondo quería decir es que hay que empezar a cuestionar alguna de estas cosas porque creo que allí está la posibilidad de transformación y de cambio, en el cambio de los sentidos, no en el cambio de cómo opero, ¿no? Entonces, es verdad que la formación ciudadana no lo, digamos, no lo va a transformar, pero yo creo que no podemos prescindir de ese cambio. Entonces lo pongo desde ese lado, porque a mí me da un poco de miedo, capaz será por la vejez, esta idea de que permee todo. En los 90 empezamos a discutir cómo la educación intercultural bilingüe debería ser transversal, igual que el enfoque de género, y ahora, 30 años después, seguimos pensando que hay que construir una educación intercultural, aún en los países como Perú, México, Bolivia, Colombia, donde hay una fuerte presencia indígena, ¿no? Entonces, es verdad que es necesario hacerlo, es importante hacerlo, pero también es verdad que hay que empezar por algún lado, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser esto? O puede ser, efectivamente, transformemos y hagamos matemática intercultural, que también estuvo de moda en algún momento, como para darte cuenta que es posible no ser tan universal con el asunto, ¿no? Pero lo que me parece interesante, y que mencionaba Javier, es que hay que empezar por algún lugar. Y porque lo que no podemos es esperar que pase algo si no hacemos que eso cambie y pase, ¿no? Y entonces termino con regresando a una de las preguntas de Felipe, y es que
creo que esta idea de trabajar el reconocimiento y la representación pasa también por tomar el toro por las astas. Y es decir, empezar a discutir qué es el tema de identidad, empezar a discutir por qué es importante hablar de identidades, por qué es importante empezar a romper esta idea de homogeneización de la identidad o de la identidad como un proceso absolutamente estable y no dinámico, ¿no? Y no como un proceso constructivo. Las identidades se construyen, las identidades cambian, y esto de acá no impide que podamos ser una nación. Y eso es lo que hay que empezar a romper, y eso de ahí tiene que enseñarse, porque no va a aparecer de la nada, y es por eso que tiene que incorporarse en la educación. O el mismo tema de la ciudadanía. Es decir, si no cuestionamos la noción de ciudadanía, si no la ponemos en discusión, si no la ponemos en una perspectiva, probablemente vamos a seguir haciendo, por más que querramos, una retórica totalmente distinta a la práctica, y al final del día vamos a seguir teniendo regímenes de ciudadanía absolutamente asimétricos y no diferenciados, que es lo que queremos. Y así como hay la posibilidad de elegir la identidad étnica o la capacidad de elegir la identidad sexual, saber que estas dos cosas son una discusión de ciudadanía, que eso es ciudadanía activa, que eso es ciudadanía diferenciada, y que no por eso significa que tenga que ser un ciudadano de segunda categoría. Entonces, en resumen, empezar por algún lugar. Yo propongo por la formación ciudadana, pero puede ser otra, pero hay que empezar por algún lugar. Tratar de que sea lo más centrado posible, y dos, empezar a cuestionar aquellas cosas que nosotros mismos creíamos que teníamos más o menos aprendidas para avanzar hacia el objetivo común, que es lo que estamos discutiendo nosotros, que es una sociedad con justicia social, ¿no es cierto? No solo una educación para la justicia social, sino que la justicia social sea aquello que caracterice las relaciones entre las personas. Perdón, y una cosa chiquita, y en ese sentido también es verdad que el derecho de la educación se volvió el derecho a los aprendizajes, como bien menciona Miriam, a partir de una impronta muy fuerte del banco, pero tampoco olvidarnos que ya en los años 50 esto empezó a discutirse con este pedagogismo, ¿no es cierto? Y entonces el valor de la metodología, el valor de la psicología cognitiva, de los enfoques de aprendizaje, empezaron a llenar el espacio que probablemente no estaba lleno, y por eso entró tan fácilmente, como el neoliberalismo de los años 30, ¿no es cierto?, creado en el coloquio de Lippmann, que intentó varias veces poder entrar a los estados hasta la crisis de los 80, y México se vuelve un laboratorio, y Chile un laboratorio importante para ello, ¿no es cierto? Pero entonces también la pedagogía necesitaba desarrollarse de alguna manera, y ese espacio fue llenado por esta tendencia en la que los aprendizajes terminaron siendo el centro del asunto. Y no es que no sean importantes, el asunto es ver cómo comparte esa importancia con otras cosas que originalmente fueron las que crearon los sistemas educativos. Gracias, Ricardo. Denise, no sé si querés comentar algo. Sí, estás intentando abrir el micrófono. Aí. Graças. Como? Muito obrigada. A sua questão, Felipe, me fez relembrar um pouco de discussões que aconteciam na Faculdade de Educação por volta dos anos 90. Era muito comum grupos que reagiam às escolas, dizendo que o espaço escolar era um espaço onde as crianças jovens eram levados por caminhos individualistas, onde aprendiam coisas que interessavam apenas ao Estado. Sempre uma crítica muito forte à escola. E por muito tempo se voltou, então, à pesquisa e ao estímulo, inclusive, né, a espaços não formais de educação. Mas eu me lembro bastante de uma vez, durante uma reunião de pesquisa,
a gente conversando sobre uma reportagem na TV, onde a gente via um grupo enorme, uma fila, né, enorme, de mães esperando para fazerem matrículas. Muita gente, número de vagas pequeno, mas muita gente querendo matricular seus filhos na escola. Isso provocou uma nova discussão. Afinal, se a escola é um espaço tão ruim, por que essas pessoas querem tanto que seus filhos vão à escola? E isso acabou provocando novos debates, principalmente fazendo com que a gente percebesse que as classes populares sabem perfeitamente a importância da educação para a mudança. Sabem que a mudança social e muitas vezes a ascensão social, ela só é conseguida, só é atingida por meio da escola, por meio da educação. E aí estou quase colocando como sinônimo, né, escola e educação. É claro que a gente hoje no Brasil, a gente está vivendo um momento bastante difícil e não tem como a gente não deixar de relembrar, né, políticas muito importantes que foram realizadas e principalmente políticas voltadas para as escolas, né? E aí eu vou destacar aqui, por conta exatamente, né, da minha área de pesquisa, eu vou destacar uma lei que foi muito importante, de 2003, uma lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e negra, aí a história também africana e negra nas escolas. Houve um debate muito grande na época, né? Ainda temos esse debate muito grande. Esse debate se deu principalmente porque uma das tensões maiores era de que os próprios professores e professoras diziam que não tinham material, não sabiam como lidar com essa questão, não sabiam o que fazer. E, naquele momento, né, foi bastante interessante perceber como é que isso acabou estimulando movimentos sociais, muitos movimentos negros, movimento antirracista, inclusive porque também, dentro do governo, a gente tinha uma secretaria especial para políticas, né, raciais. Então, isso tudo acabou provocando a criação de movimentos, e movimentos que adentraram a escola exatamente oferecendo, compartilhando informações, materiais. A produção na área, inclusive da literatura negra, ela cresce de uma forma impressionante, né? Não só cresce, mas também novos autores antigos foram reeditados, Carolina de Jesus, são nomes enormes, nomes que eram muito conhecidos fora do Brasil, né? Mas que acabaram retornando com novas edições também. Outra coisa também que foi bastante importante aqui no Brasil foi também a política de cotas, né? A política de cotas, ela não teve uma relação direta com o governo federal inicialmente, ela vem pelos governos estaduais, mas a entrada de estudantes negros e de estudantes também pobres nas universidades provoca também uma outra tensão positiva. E positiva em que sentido? São corpos negros dentro das universidades, propondo novas discussões, pessoas oriundas de territórios pobres, territórios bastante distantes dos espaços onde estavam localizadas as universidades, porque aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a grande maioria das universidades fica em territórios, né, considerados pessoas onde vivem pessoas mais ricas, né? Então isso foi bastante interessante, quer dizer, novas questões foram se colocando não só verbalmente, mas também simbolicamente, né? Só que é muito doloroso para a gente hoje, né, ter que passar por esse processo, que foi um processo muito rico, com muita discussão, né? E hoje a gente viver uma situação praticamente oposta. Eu não gosto muito desse pensamento dual, mas nesse momento eu vou utilizar essa forma de pensar, porque o que a gente está vendo exatamente, né, movimentos que eu acho que tem uma proximidade com o que se passa no Chile, né? A escola sem partido, a gente está vendo, inclusive, o crescimento de políticas que o tempo todo interferem e produzem, como eu acho que o Ricardo que tinha falado, né, produzem mais desigualdade, né? Parece que todas as políticas elas estão sendo produzidas nesse sentido, né? E o que a gente está vendo exatamente ainda dentro das escolas, apesar de todas essas tensões, isso que eu acho que é bastante interessante, né? Como não há uma homogeneidade nessa pressão que está vindo do governo, do Estado, né?
O que a gente está vendo é, pelo contrário, o surgimento de muitos movimentos, mas muitos movimentos mesmo. São jovens se organizando, e aí eu vou pensar de uma forma muito ampla, inclusive. Eu vou pensar em movimentos interseccionais, inclusive, onde eu penso mulheres negras veganas, por exemplo. Eu vou pensar mulheres, mães da favela, e isso deve-se principalmente a tudo que tem acontecido aqui. E aí, um dado que eu acho que é importante, né, até para exemplificar melhor isso, né, no Rio de Janeiro, nunca, né, e é nunca, tá, aconteceram tantas mortes por violência policial nesse ano, tá? De um ano para cá, nunca se matou tanta gente. E isso, quando a gente pensa que com a pandemia as crianças não estão indo à escola, a gente pensa então que o número é menor, então, porque poderia ser muito maior se as pessoas estivessem circulando pelas favelas, né? E isso, quer dizer, toda essa movimentação, quer dizer, toda essa pressão, toda essa produção de desigualdades, ela tem encontrado uma reação, mesmo reações pontuais. Eu não estou falando, obviamente, de um grande movimento revolucionário acontecendo no Brasil, ou especialmente no Rio de Janeiro. O que eu estou falando é que, mesmo com toda essas políticas que estão sendo construídas aqui no Brasil, a gente encontra pontos muito importantes, pontos de tensão e que confrontos ao Estado mesmo, né? É claro que a pandemia dificulta, principalmente os movimentos de rua. Eu não vou falar da organização exatamente, porque esses movimentos são organizados virtualmente, mas a organização de pessoas, né, de estarem juntas, de poderem conversar, de estarem em espaços onde a pressão possa acontecer de uma maneira mais intensa, isso acaba não acontecendo. Mas o que a gente está percebendo aqui no Brasil é que há uma organização para isso, e há, sim, uma tentativa, principalmente, de se pensar um pouco, né, e se discutir que condições que geraram essa forma de pensar. E eu acho que aí tem a ver com o que eu comecei a falar exatamente, né? Quer dizer, como essa forma de pensar, ela constrói uma política, como é que o Estado assume essa política e tenta implementar essa política e como as pessoas reagem. E aí eu acho que não há dúvidas, eu acho que é um ponto de concordância entre todos nós aqui, o papel que a escola representa, né? O papel que a escola pode representar, inclusive, para a diminuição dessa desigualdade. Desculpem, mas aqui no Brasil a gente não fala nem de acabar com a desigualdade. Eu acho que se diminuir para a gente já está sendo alguma coisa. O pessimismo aqui está muito grande, então está bastante difícil. Mas eu acho que é nesse sentido que eu gostaria de terminar aqui. Denise, muchas gracias. Estamos en los tiempos que nos habíamos fijado. Entiendo que se plantearon un conjunto de provocaciones teóricas, políticas, pedagógicas bien relevantes para pensar el desafío que de alguna manera nos convocaba la mesa, ¿no? Quizá podríamos plantear, bueno, hasta que la dignidad, la justicia social se haga costumbre, ¿no? Para de alguna manera también elevar el ánimo, como de alguna manera reclamaba Denise. Agradecer los aportes que nos trajeron Miriam Felfeber, Denise Barata, Javier Campos y Ricardo Cuenca. Ha sido una mesa muy interesante y espero que así sea también para quienes estén participando de este seminario. Muchísimas gracias a todas y a todos.